Recordando, los contratos nominados se dividen en verbales, escritos, reales y consensuales. En esta ocasión hablaremos únicamente sobre el contrato verbal, el cual se define como un acuerdo mutuo solo de palabra entre dos o más partes para el cumplimiento de un determinado compromiso. Para constituir dicho contrato se necesitaba cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos era la oralidad, es decir, nada se escribía. Las palabras sacramentales, estas eran fórmulas especiales que se tenían que aprender tanto el deudor como el acreedor. El cobre y la balanza. Se requeriría también de 5 testigos. El libri pens, este era una especie de notario público o un representante del Estado. Los contratos verbales eran 5. En primer lugar tenemos la mancipatio. Este era un contrato en virtud por el cual se hace un intercambio de cosa contra precio. La dictio dotis se define como un acuerdo unilateral de voluntades donde una de las partes hace la promesa de constituir la dote. En tercer lugar, tenemos el iusurandum liberti. Se define como un contrato por el cual el liberto se comprometía a servir a su amo durante un año. En cuarto lugar, tenemos el nexum. Este era un acuerdo de voluntades entre deudor y acreedor, donde el deudor se convertía en rehén del acreedor hasta cumplir con dicha deuda. Y por último, en quinto lugar, tenemos la stipulatio. Este contrato verbal era un acuerdo de voluntades que se realizaba en forma de preguntas y respuestas. Para constituir dicho contrato se necesitaban de ciertos requisitos. Es decir, este se realizaba entre presentes. Se realizaba en forma de pregunta y respuesta. Este debía de ser congruente. Unidad de tiempo y espacio. Es decir, se debía pensar de manera minuciosa lo que se está preguntando y en lo que se debía responder. Este se realizaba en un solo acto o de manera instantánea. Objeto, suma de dinero. Y por último, se debía utilizar el mismo verbo en la pregunta y en la respuesta, es decir, ¿te comprometes a? Me comprometo a. Esta forma de contrato, el stipulatio, tenía ciertas clasificaciones. Una de ellas eran las estipulaciones pretorias, las cuales las sancionaba el pretor. Estipulaciones judiciales, las sancionaban los jueces. Estipulaciones convencionales. Este era un acuerdo de voluntades. Y por último, las estipulaciones comunes. Estas eran las más utilizadas en el derecho romano por los ciudadanos. A su vez, las estipulaciones comunes se dividían en la fianza, los cuales recaía en uno de los sujetos. En segundo lugar tenemos la pena convencional. Esta era una sanción pecuniaria adicional por el cumplimiento de cierta obligación. Y por último, la estipulación con interés. Esta recaía en el deudor.